finales del año pasado se anunció que ya había disponibles vacunas contra el coronavirus. Se empezó a vacunar el 27 de diciembre y además durante noviembre la cifra de contagiados diarios bajaron en España un montón, porque estábamos en 23.000 casos diarios y bajaron a unos 5.000. Entonces, la idea fue, genial, bajaron los contagios, tenemos la vacuna, ya está, lo peor ha quedado atrás. Y esa fue la expectativa general durante las fiestas navideñas, es decir, que la situación sanitaria, económica y laboral iba a empezar a mejorar con el inicio del nuevo año. Y además, esa expectativa fue alentada por el gobierno porque difundió objetivos de vacunación demasiado optimistas. El gobierno decía que el 70% antes del verano. Ahora estamos en febrero y podemos ya ver que el contraste entre la expectativa navideña y la realidad no pudo ser mayor. Solo en enero, ya te dije este dato, pero yo creo que hay que repetirlo, solo en enero hubo más de 800.000 contagiados por coronavirus en España, cifras oficiales, se pasó de números redondos de 2 millones a 2.800.000, y murieron casi 8.000 personas, una vez más, datos oficiales. En la realidad, sabe Dios cuántos fallecieron. Y no hace falta que te diga, porque ya las sufrirás también cada día, todas las restricciones que tuvieron que volver a imponerse por el desborde de la situación epidemiológica. Entonces, ¿de ahí qué tienes? Que hay un montón de sectores que están funcionando o no funcionando, como la hostelería, que hay 739.000 personas en ERTE que tienen difícil normalizar su situación laboral y por lo tanto siguen con sus ingresos disminuidos. La gente tiene la confianza, el consumidor me refiero, tiene la confianza por los suelos, por lo tanto no toma decisiones de gasto. Si tiene que cambiar la nevera, no la cambia; si tiene que cambiar el coche, no lo cambia, etc. Por eso la tasa de ahorro pegó un salto espectacular. Y lo que es peor, no me malinterpretes, que haya subido el ahorro me parece muy bien. Quiero decir que en este contexto, lo peor de todo es que hay muchas pequeñas empresas, sobre todo, que van agotando su capacidad de resistencia. En los últimos 12 meses cerraron 101.000 empresas, casi el 7% de las empresas que había al final de 2019 cerraron. Y un 80% de esas firmas que cerraron tenían entre 1 y 5 trabajadores. Entonces, si hace 3 meses podía razonablemente suponerse una recuperación del PIB de alrededor del 7% para 2021, hoy yo creo que la realidad es que si el PIB se recupera un 4%, nos podemos dar con un canto en los dientes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mejor que hoy, con realismo, podemos esperar es que al final de 2022, no de este año, al final del año que viene, la economía recupere los niveles de actividad y empleo del 2019. Entonces, en cifras redondas, en 2021 se recuperaría menos de la mitad de lo perdido en 2020, y si todo va razonablemente bien, el resto en 2022. La Comisión Europea es un poco más optimista y cree que se puede recuperar prácticamente la mitad este año y que antes del final de 2022 ya estaríamos con los niveles de actividad y empleo pre-crisis. Pero claro, ellos suponen que antes del verano va a estar vacunada más de un 70% de la población, y eso es un supuesto demasiado fuerte. Hay que tener, para entender ese dato de recuperación que te digo, que para mí va a estar más cerca del 4, un aspecto que es fundamental.
Durante prácticamente un trimestre del año pasado, la economía estuvo paralizada por el confinamiento domiciliario. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno compara el PIB de 2021 con el de 2020 y ve un crecimiento de alrededor del 4%, en gran medida, casi la mitad de ese crecimiento, va a estar explicada por un efecto estadístico que va a ocurrir en el segundo trimestre. ¿Y cuál es ese efecto estadístico? Es que cuando veamos las cifras de producción y de ventas de abril, e incluso también de marzo, abril y mayo, vamos a ver crecimientos espectaculares. ¿Por qué? Porque, como te digo, si en abril la gente estaba encerrada en su casa en abril del año pasado y este año hay restricciones, pero no hay confinamiento domiciliario, las ventas van a subir respecto al año pasado. Ahora, interpretar eso como un síntoma de una recuperación vigorosa sería un completo error. Como te digo, es un efecto fundamentalmente estadístico. Te doy un ejemplo. En abril, las ventas del comercio minorista cayeron un 29%. Entonces, si este año, siendo razonablemente optimistas, o bueno, más que razonablemente optimistas, suben un 30%, las ventas todavía no habrían alcanzado el nivel que tuvieron en abril de 2019. Entonces, esa va a ser la gran confusión que vamos a vivir en marzo, en abril, en mayo. En realidad un poco más tarde, porque los datos de marzo, abril y mayo se van a conocer en mayo, junio y julio. La confusión, ¿cuál va a ser? Que los indicadores van a mostrar tasas de crecimiento chinas, 30%, 28% o más, incluso en el caso de los, por ejemplo, de turismo o de vuelos, etc. Pero la sensación térmica, es decir, lo que se va a sentir a pie de calle, va a ser mal humor, desconfianza, preocupación. Entonces la gente no va a entender. Dice, ¿cómo es posible que las ventas crecen un 30%, la producción un 40%, los pasajeros transportados un 200%, y sin embargo lo que uno percibe es frío? Bueno, va a ser consecuencia de este efecto estadístico que te digo. Simplemente vamos a estar comparando contra un momento en que la economía estaba paralizada. Pero además hay otro tema que obviamente Sánchez y menos Iglesias quieren acordarse, que es que en la segunda mitad del año, es decir, justo cuando empiece a llegar, en el mejor de los casos, el dinero europeo, va a haber que decirle a la Comisión Europea con claridad cómo se va a empezar a corregir el gigantesco déficit fiscal que están amasando Sánchez e Iglesias, Calviño y Montero. No sé si te acordarás que la Comisión Europea dijo que en 2020 y 2021 las reglas fiscales, es decir, tener que tener un déficit inferior al 3% y una deuda pública inferior al 60%, estaban suspendidas, quedaron suspendidas para que cada gobierno pudiera hacer lo que quisiera para enfrentar al coronavirus sin límites, sin restricciones de gasto. Ok, pero a partir de 2022 hay que otra vez empezar a enderezar la situación, cosa que es absolutamente razonable y que debería que hacer aunque no existiera la Comisión Europea. Pero ¿qué pasa? España, que ya tenía una deuda pública del 95% del PIB, fue el país que se tomó con mayor despreocupación esa relajación de las cuentas fiscales. ¿Por qué? Porque España fue el año pasado el país de la Unión Europea con mayor déficit fiscal, rondará el 12% del PIB, y ya sabemos que va a ser el que tenga más déficit este año y el año que viene. Este año alrededor de un 10% del PIB, el año que viene alrededor de un 8% del PIB. Por lo tanto, es el país que más va a crecer la deuda pública. Es el que más lo está haciendo crecer ya, pero va a seguir siendo el campeón de la deuda pública. Entonces, todo eso hay que explicarle a la Comisión Europea cómo se va a ir enderezando. En 2023, según mis proyecciones,
la deuda pública va a superar el 130% del PIB y va a marcar un nuevo máximo histórico antes de, en el mejor de los casos, empezar a descender. O sea, empezar a descender si a partir del año que viene se empieza a reducir, aunque sea gradualmente, el déficit y si la economía crece. Si la economía no crece y si encima esta gente sigue gastando, pues nos enfrentaríamos a un escenario explosivo. Pero bueno. Pero aún ese supuesto que es súper moderado y que realmente si dependiera de mí yo sería más, digamos, un poco más agresivo en la reducción del déficit, porque, insisto, ya estamos jugando con fuego, estamos en un nivel de deuda pública muy preocupante. Eso, como te digo, aunque sea algo muy moderado, puede traer problemas políticos, inestabilidad política. La pregunta es la siguiente: ¿aguantará unida la coalición gobernante que está acostumbrada a gastar lo que no tiene cuando toque una política de contención fiscal? Entonces, esa es la gran pregunta. Por un lado te digo, si no aguanto unida, por un lado mejor. Ahora, si eso abre elecciones, ya es una cuestión más complicada, pero bueno, a lo mejor es un mal trago que hay que pasar, sobre todo si después de las elecciones emerge un gobierno mínimamente razonable. Digamos, todos sabemos, el mayor problema que tiene hoy España es que tiene de vicepresidente a un antisistema. Entonces, si tenemos que profundizar los problemas con mayor inestabilidad política, pero a cambio de eso obtenemos que Pablo Iglesias se vaya del gobierno, pues yo creo que merecería la pena. Pero sin entrar en esas disquisiciones políticas, el mayor riesgo que estamos enfrentando a mediano plazo, es decir, 22, 23 y así en adelante, es que el endeudamiento excesivo derive en una etapa de crecimiento económico débil, y eso significaría que sería mucho más difícil bajar la tasa de paro a un nivel civilizado. Mucho más sería este el caso si el gobierno elige reducir el déficit subiendo impuestos en lugar de recortando el gasto, y ya ni te digo si además suben los tipos de interés y hay que hacer todo esto, todo el proceso de reducción del déficit en un contexto de inestabilidad política, sea porque hay elecciones que se tienen que repetir, sea porque en Cataluña vuelven a las andadas, como ya por otra parte están anticipando que quieren hacer, etc. Entonces, en definitiva, la situación económica que tenemos por delante es complicada, requiere tacto, requiere gente profesional, gente seria, y bueno, en realidad lo que requiere es deshacer todo lo que están haciendo Sánchez e Iglesias.